Bueno, Fabri, eh, me gustaría que me comentaras un poco esta idea de como evolutiva del movimiento, donde tu propio cuerpo te estimula a continuarte moviendo y repetir movimientos, y por lo contrario, patrones de movimiento que están como más en desuso. ¿Cómo pasa esto de que tu cuerpo se olvida de moverse? Bueno, para responder un poco a tu pregunta, teniendo en vista un poco el plano evolutivo, es bueno entender que el cuerpo obviamente está hecho para moverse, para sobrevivir con el movimiento que tiene. Es decir, en el caso de uno tener alguna molestia o alguna lesión, el cuerpo obviamente se mueve igual. Uno busca la manera de renguear en el caso de estar molesto de un tobillo, un esguince, una fractura. Porque bueno, antiguamente obviamente no teníamos las comodidades que hay ahora y teníamos que sobrevivir de igual manera. Obviamente que en la actualidad esto, bueno, hay ciertas comodidades que hacen que si tenemos que quedarnos quietos, nos podemos quedar en nuestra casa 2 semanas sin ningún problema, no tenemos que salir a buscar alimentos ni nada como antes, y no requiere que nuestro sistema nervioso esté estimulando todo el tiempo, mediante vías neuronales, al cuerpo. Entonces, obviamente en la actualidad se ha perdido mucha estimulación del sistema nervioso al aparato locomotor. Ahora el problema en realidad es que las personas cuando vienen obviamente a entrenar o a buscar un entrenamiento personalizado, vienen con mucha falta de movilidad y mucha falta de control motor. No logran activar los músculos que tienen que activar y no logran a veces desactivar o inhibir un poco los músculos que están sobreactivados. Eso se puede dar mucho en a veces las posturas, por ejemplo los síndromes cruzados, tanto superior como inferior, donde prácticamente hay músculos que no se están activando y otros que están sobreactivados. Entonces, bueno, viéndolo en un plano evolutivo, esto sucede por, bueno, la famosa ley de Sherrington, la cual dice que el sistema nervioso, mediante vías neuronales, independientemente de cuál sea, va a buscar que vos realices la acción que querés realizar, aunque no sea quizás la más efectiva. Es decir, si estoy lesionado y tengo que correr y no puedo correr correctamente, una buena técnica de carrera, digamos, vas a correr igual porque tu sistema nervioso está entendiendo que tu acción en ese momento es correr. Y listo. Entonces, entendiendo que antes eso sucedía más frecuentemente y ahora no, se genera este problema de inhibiciones, de falta de control motor, de personas que vienen y, bueno, no saben ni siquiera quizás agacharse, sentarse, caminar, trotar. Y bueno, ahora estamos con este problema en la vida civilizatoria actual. Sí, es interesante lo que decís porque mientras estabas hablando, yo pensaba en la problemática del entrenador cuando, claro, a vos te llega el tipo al gimnasio, en donde vos en el librito tenés como que lo tenés que poner a hacer una sentadilla, pero no puede ni agacharse. Para intentar de hacerlo práctico, ¿vos por dónde comenzarías? Bien, bueno, lo que decís es totalmente cierto. O sea, a veces una persona viene con una idea de, bueno, arranco el gimnasio, quiero verme mejor, quiero entrenar, hacer los ejercicios, y viene la persona y te das cuenta que no puede, o sea, sentarse en una silla. Y bueno, y obviamente lo primero que se hace es evaluar a la persona, ver en qué condiciones viene la persona, cómo está tanto de movilidad como de fuerza, y en base a eso prescribir, bueno, digamos, una adaptación motriz, ¿no? Decir, bueno, si no se sabe sentar, no va a ser una sentadilla. Esa persona tiene que empezar a reeducar su patrón de sentadilla, empezar a reeducar su patrón motor de cómo agacharse y cómo pararse, para luego poder hacer una sentadilla. Además de, obviamente, activar los músculos que requieren una buena sentadilla. Bien. Y cuando decís evaluar, ¿vos utilizás alguna evaluación en particular? ¿O lo haces más experiencial, más con tu experiencia y lo que has ido observando? ¿Cómo te orientás en esa primera instancia en donde te llega la persona y vos decís, bueno, con esto tengo que hacer algo? Bueno, bien. Sí, en principio usaba algunas evaluaciones de Jand o de Gray Cook, pero bueno, ya ahora uno con el tiempo, a veces pones a la persona simplemente a hacer una sentadilla libre y uno ya se da cuenta si esa persona, bueno, no puede activar el glúteo medio, los valgos de rodilla, si no tiene una buena movilidad de cadera. Bueno, uno se da cuenta si alguna vez hizo una sentadilla también, ¿no? Y bueno, mediante eso, uno
a veces el simple hecho de realizar un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, quiero ver si la persona hace la sentadilla bien y, bueno, le puedo evaluar la movilidad de cadera, rock bar, ver si la persona, ¿no?, tiene la suficiente profundidad. Pero a veces lo pones a hacer una sentadilla, lo ves lateralmente y ya puedes sacar bastantes conclusiones. Bueno, esta persona no tiene movilidad de cadera, el glúteo lo tiene muerto, no tiene activación central, está respirando mal. Y en base a eso ya tenés una conclusión simplemente con ver el ejercicio. Y lo mismo lo podemos llevar a peso muerto, press de banca, dominadas. Y desde ahí ya sacar conclusiones. Sí, obviamente puede pasar que en algunos ejercicios uno lo ve y tiene dudas y ya te vas a la evaluación. Bueno, testeo la movilidad de las caderas, de qué forma tiene la cadera, lo pongo, lo apuesto en el piso y ya voy a la evaluación. Y así con cualquier articulación. Coincido con esto de que, porque ¿qué pasa? A mí con respecto a las evaluaciones siempre me pasó esto de que yo lo veía como una caja de herramientas en donde tipo tenía que tirar absolutamente todo. Venía el tipo y tenía que hacer pasar por todas las evaluaciones, a ver, e incluso en algún momento me acuerdo de armarme una lista de 20.000 evaluaciones y me hacía un día eterno de evaluar cosas. Y ahora soy más partidario de la idea de que comienza a entrenar y mientras los voy entrenando, si necesito evaluar algo, ahí sí voy a la evaluación, como vos decís, rock back, pierna rígida. Sí, es que termina saltando. Claro, o sea, que sea como más dinámico, ¿no? Y también, ahora que me hablaba de esto de la movilidad, etcétera, como el hecho de que a veces uno quiere como ir más que lo que el organismo de la persona tiene la capacidad de mejorar. O sea, me pasa mucho en esto de que, entonces quiero que tu cadera se rote 90 grados y que tengas una rotación externa de una bailarina de ballet y que tengas una estabilidad de un jugador de rugby. ¿Cómo encontrar el punto en el que decís, bueno, con esto alcanza? Obvio. No, sí, primero ver qué limitaciones anatómicas tiene la persona, ¿no? Si tiene alguna forma, si su cadera, la forma de su estructura, quizás no le permite una profundidad, bueno, tampoco me voy a ensañar con, tiene que hacer una sentadilla hasta el suelo, si su cadera no se lo va a permitir. O sea, también entender que cada persona obviamente es un mundo y mediante las evaluaciones vamos a tener conceptos de esa persona, ¿no? Bueno, esta persona, mediante su cadera, va a poder hacer una sentadilla perfecta, listo, sus fémurs son más cortos, va a poder bajar bien, la otra quizás no, son más largos. Y toda esa información que voy teniendo en cuenta me permite individualizar el entrenamiento. Obviamente que también va a influir mucho, bueno, esta persona, ¿qué hace? ¿Es bailarina? ¿Tengo que trabajarle la movilidad hasta llegar a los rangos de una bailarina? ¿Otra vez ingeniero agrónomo? ¿No? Entonces, también tener en cuenta el contexto de esa persona, porque a veces uno quiere potenciar al máximo la movilidad de esa persona y quizás esa persona ni lo quiere ni lo necesita. Simplemente con tener unos rangos óptimos de movilidad y de fuerza, esa persona va a estar bien, se va a sentir bien y va a lograr el objetivo que tenga. Pero a veces uno, con querer, bueno, que tenga más rango de movimiento, más fuerza, esto, como que se enrueda mucho en querer potenciar a la persona algo que capaz ni siquiera necesita. Entonces, obviamente, mediante evaluarlo, ir conociendo a la persona, ver cómo realiza el ejercicio y el contexto de la persona, que obviamente es lo más importante, poder individualizarla y que esa persona logre lo que quiere teniendo en cuenta su anatomía y su cuerpo. Sí. Y acá te voy a tirar dos preguntas que las dos se me vienen a la cabeza y me parece que las dos son cruciales. La primera, volviendo a la movilidad, es ¿qué rol le das en tu sesión de entrenamiento a la movilidad? Tipo, ¿cómo lo organizás? En ejemplos. Bueno, le pongo la entrada en calor, hago esto o aquello. ¿Y qué consideras vos que en tu quehacer como entrenador vos decís, bueno, mira, de forma simple y práctica o utilizando la menor cantidad de tiempo hago esto y obtengo este resultado? O sea, capaz que decís, bueno, mira, hago este ejercicio que me dura 1 minuto, pero me permite hacer esto otro que es recontra beneficioso. Bien. Obviamente, quizás al momento de seleccionar el ejercicio, uno va a tener en cuenta tanto lo que quiere la persona como el tiempo que tiene
y qué es lo más económico en ese tiempo que yo puedo hacer para que la persona tenga el máximo resultado. En el caso de la movilidad, yo trato de, por ejemplo, echar pausas activas entre los ejercicios de fuerza, pero que ese trabajo de movilidad no le afecta el rendimiento en ese ejercicio puntual de fuerza. Por ejemplo, si quiero mejorar la movilidad de la flexión de cadera, es decir, para mejorar la flexibilidad posterior, trato de, por ejemplo, no combinarlo con algún ejercicio como peso muerto o que implique el trabajo de la musculatura posterior. Porque obviamente un trabajo de movilidad, por lo menos de la manera de que lo estoy implementando, requiere un trabajo intenso, una concentración, que obviamente te termina afectando. O sea, salís más cansado si tenés que realizar de vuelta un ejercicio después en la cadena posterior. Entonces trato de los trabajos de movilidad, poder echarlo como pausas activas, si hago unos trabajos de fuerza en la pausa o en un trabajo de movilidad, una intensidad media, también dependiendo de los objetivos de la persona, porque si, bueno, la persona necesita muchísima movilidad, le vas a dar más trabajo quizás específico a la movilidad. Pero si la persona, bueno, está el entrenamiento orientado más al trabajo de la fuerza, mejorar las capacidades, las activaciones, bien, le vamos a dar un trabajo a la movilidad, pero bueno, como una pausa activa, tratamos de que sea, imaginemos que el 30-40% del entrenamiento. Y, por ejemplo, tipo, no sé, metes un press de banca y ahí haces un ejercicio de movilidad de cadera. Bien, ahí va. Por ejemplo, se puede hacer un press de banca y en la pausa, ya que estimulamos el tren superior, obviamente que siempre sinérgicamente activamos todo el cuerpo, podemos hacer en la pausa un trabajo de movilidad de cadera. Tratamos de que ese trabajo de movilidad obviamente no sea muy intenso. Es decir, un trabajo de cadera 90-90 levantando con una tobillera en la pata, bueno, voy a prebanco ir un poco cansado. Claro. Trato de que ese trabajo de movilidad sea una intensidad media, Claro. para que luego a la próxima serie de press banca, por ejemplo, no haya ningún problema. Se puede irme echando en las pausas. Sí. Bueno, a mí me pasó, vos sabés que tipo, yo tengo la cadera izquierda toda tomada. Y me pasó que, claro, estaba haciendo una sentadilla y me mandé a hacer un ejercicio de movilidad de cadera que para mí era matador. Y cuando volví a hacer la sentadilla, tipo, o sea, literal no me podía... O sea, yo sentía que empujaba con una pierna y la otra la tenía muerta. Es que cuando uno hace un trabajo de movilidad activo, que claro, es mediante las contracciones musculares, que vos comentaste muy bien en el podcast anterior, que hablabas de, bueno, el uso muscular, los mecanorreceptores. Y bueno, el uso muscular obviamente se activa tanto cuando es la sentadilla como estás haciendo una movilidad activa. Entonces, claro, si haces un trabajo justo de movilidad de cadera, donde implica activar esos mecanorreceptores, que vas a estimular la fuerza, vas a salir cansado, vas a tirar una sentadilla. Incluso después me pasaba caminando. O sea, me había enfocado mucho más en mover una cadera que la otra y yo sentía que me había quedado una pierna más larga que la otra. Entonces caminaba y sentía como que iba caminando extraño. Pero sí, tal cual. Fabri, vos cuando... entiendo claro que este papel protagónico de la movilidad, de manera secundaria obviamente, porque como objetivo va a ser mejorar capacidades como la fuerza, la potencia, etc. Pero si tuvieras que elegir algo que vos dijeras, bueno, mira, yo de todo lo que tengo para mejorar en un alumno, me encargo que mejore esto porque sé que si cambia esto va a beneficiar el resto de las cosas. Como el dibujo este de... A mí me gusta usar mucho el ejemplo de Boyle, que el loco dice que es como si fuese baldes, en donde vos si mejorás el balde más de arriba, va a llenar el resto. No sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, la respiración. Yo qué sé, ¿viste? Que mejorar la respiración de alguien, el tipo aprende a respirar y sabe hacer una sentadilla, parece una locura. ¿Qué cosas vos considerás que son... Mirá, hay millones de cosas para trabajar, pero si mejorás esto y esto, el resto de las cosas que haga va a andar bien. Bien, bueno. La primera cosa que hago cuando una persona viene, la primera, lo acuesto en el piso y le pregunto cómo respira. Eso es lo primero. Digo, bueno, respira, como te salga. Y ahí vemos si la persona tiene una respiración más torácica o más diafragmática. En base a eso ya sabemos, bueno, esta persona si levanta mucho el tórax, o si mi respiración es puramente torácica. Y bueno, ya sabemos que a esa persona seguramente le cuesta estabilizar mucho la zona central, bueno, puede ser que tenga dolores de espalda, seguramente no estabilice bien la cadera, ya nos da un feedback. Después de eso, que ya tenemos esa información, me gusta saber qué tanta movilidad de cadera tiene y qué tanta movilidad de hombros.
El tema de esto es que, sabiendo si tiene buena movilidad de cadera, vos ya vas a saber si esa persona compensa mucho todos los movimientos con la columna. Es decir, a poca movilidad de cadera, obviamente, esa persona va a estar sobrecargando lo que es la espalda, la columna lumbar. Y también, sabiendo si la persona tiene una buena movilidad de hombros, yo sé si esa persona, quizás visualmente ya me puedo dar cuenta si una persona, por la postura, tiene una buena o una mala movilidad de hombro. Pero sabiendo, puedo testearlo, puedo evaluarlo, me voy a dar cuenta si esa persona también compensa mucho con toda la parte torácica, tiende a rigidizar, a sobreactivar los músculos anteriores e inhibir los posteriores. Y en base a eso, hay muchos ejercicios que voy a poder hacer bien y hacer mal. Si esa persona no tiene buena movilidad de cadera, y seguramente puede tener problemas en sentadilla, en peso muerto, que son, por así decirlo, los básicos de la fuerza. Y si la persona tiene poca movilidad de hombro o poca movilidad de hombro, también va a sobrecaer en que tenga poca estabilidad escapular. Entonces, esta persona también, ejercicios como dominadas, vemos que cuando suben arriba por los hombros, o en press de banca, que no logran estabilizar bien la zona escapular, ya los básicos de la fuerza, que por lo general forman gran parte del entrenamiento que planteo, sabemos que ya van a salir mal. Entonces, a veces sabiendo cómo respira, cómo se mueven sus caderas y cómo se mueven sus hombros, ya tengo mucha información para decir, bueno, los 4 grandes de la fuerza, esta persona los hace bien, los hace mal, tiene mucho para mejorar, tiene poco para mejorar para poder llegar a hacerlos, y entonces mi sesión de fuerza va a ser más efectiva cuando yo pueda mejorarle todo esto: cómo respira, cómo mueve las caderas, cómo mueve los hombros. Ahora que hablas de los básicos, te pongo el caso, por ejemplo, de un alumno en particular. Por ejemplo, él es fuertísimo en todo lo que es pesos muertos, tracciones, tracciones tanto de los miembros superiores como inferiores. Pero el debe de él es, por ejemplo, en el press de banca siempre fue un patrón en el que se quedó atrás. En todos los empujes de miembros superiores son todos ejercicios donde se ha quedado atrás. Y a las sentadillas incluso lo mismo. Vos cuando tenés casos así de una persona que ya tiene un año entrenando contigo y vos ya tenés como una mirada mucho más amplia de la evolución de la persona, en la organización de la semana, del entrenamiento, de tus sesiones, comenzás a decir, bueno, voy a empezar a priorizar este patrón que se me está quedando por sobre este otro que ya viene avanzando mejor. Lo evaluás más corporalmente en la persona, tenés en cuenta más los gustos de él o de ella. ¿Cómo decidís? Bueno, de todo lo que tengo para elegir, de todos los ejercicios que tengo para elegir, voy a priorizar estos. Bien. Buena la pregunta. Bien, me pasa un caso particular con un alumno. Me pasa un caso particular con un alumno que le pasa eso, que con la parte de empuje de tren superior está como estancado, ¿no? Y ya veníamos unos meses que estaba estancado. Y dije, bueno, ¿cómo salimos de esto, no? Y bueno, lo que hice fue tratar de dividir el volumen en la semana, subirle un poco el volumen y dividirlo más a la semana. Que no le sea tan intenso, o sea, de tenerlo siempre, pero le agregué cantidad de series semanales, ¿no? Y traté de cambiar protocolos, por ejemplo, de metodología, ¿no? Agregué, por ejemplo, los clusters. ¿Sí? Bien. Le traté de cambiar métodos, por ejemplo, los clusters piramidales, ¿sí?, para que esa persona logre enfatizar más la musculatura. ¿Qué quiero decir con esto? Me pasaba mucho que le costaba en el ejercicio estabilizar y lograr generar como sensaciones a nivel muscular, esta sensación de que estoy trabajando el músculo, que a veces pasa que muchas personas hacen un ejercicio y estoy haciendo piernas, no siento las piernas. Bueno. Como que le costaba concentrarse mucho en el ejercicio. Entonces lo que yo traté de hacer es de la manera más, por así decirlo, superficial, o sea, sin que él lo sintiera tanto a nivel de intensidad, agregarle volumen pero efectivo, es decir, repeticiones que le cuesten, que sean una alta intensidad, pero que no la sienta tanto a nivel de estrés metabólico. Bien. Sino más de tensión mecánica. Bueno, resultado... Ahí las cluster están de más porque tenés poca fatiga. Poca fatiga y mucha intensidad. Eso mismo. Y lográbamos sacar buenas repeticiones efectivas. Y eso, además de generar
que vaya mejorando, también él, al ver que puede, con un peso que quizás antes podía hacer las últimas 3 de una repetición, logra hacer más volúmenes de repeticiones, ¿no? Más trabajo efectivo. La persona también se siente como más motivada. En este caso me pasó eso particular, que sentía que, bueno, estoy pudiendo con más. Y como que rompe un poco con eso de estoy estancado con el ejercicio. Primero como a nivel, digamos, mental, cuando uno se estanca con un ejercicio como que siente que no sale más de ahí. Entonces si ve que con un peso logra hacer unas repeticiones efectivas que antes no podía hacer, ya en su cabeza entiende que, bueno, estoy pudiendo un poco más. Uy. Bueno, consecuencia que logramos mejorar el peso. No fue algo quizás abismal, pero logramos ya romper la marca con la que estaba antes. Y se logró como romper con eso de, bueno, este ejercicio no puedo con él. Sí pasa a veces que la persona, por ejemplo, no sé, odia un ejercicio, lo odia, y a veces uno como que se encapricha de este ejercicio tenés que mejorar ya, ¿no? Así como, bueno, ahí lo ideal es buscar variantes, quizás que a la persona le sean más atractivas, donde yo le pueda cargar más volumen de entrenamiento, que sea más efectivo, y que la persona obviamente se sienta más a gusto y pueda avanzar. Porque a veces, bueno, estoy con la sentadilla y la persona odia hacer sentadilla. Y bueno, puedo buscarnos una versión búlgara, otro tipo de sentadilla o cargar volumen de otra manera para que esa persona mejore y después cuando le vuelva a poner sentadilla, quizás más adelante, vea que pudo mejorar. O quizás buscar la manera por otro lado. Por ejemplo, si esa persona está estancada en dominadas, quizás trabajarle más el peso muerto, donde esa persona va a estimular los dorsales y seguramente mejore la dominada más adelante. Tuve un caso particular que fue así, las dominadas no salían. Nos enfocamos en trabajar el peso muerto, que requiere una activación de los dorsales fuerte, y esa persona con el tiempo volvimos a hacer dominadas y ya salía. Y no es lo mismo hacer dominadas, que ya te salgan algunas que no te salga ninguna. Ya a nivel 1 va preparado de una manera, va entregado cuando no sale ninguna. Y de esa manera poner a la persona como una predisposición más amigable al ejercicio para decir, bueno, desde acá parto y puedo. Sí, obviamente pasa que a veces, bueno, una persona no quiere un ejercicio o quizás también uno como que quiere que mejore, ¿no? Yo qué sé, bueno, quiero que levantes 1.5 de tu peso de sentadilla y la persona no quiere. Sí, el ego del entrenador. Eso, el ego de no, y tenés que levantar el doble en peso muerto, no puede ser. Y a veces, bueno, la persona no está amigada con el ejercicio y bueno, no vamos a encaprichar ahí. Porque también al no quererlo mucho el ejercicio, cuesta como conectarse con él, digamos, ¿no? Bueno, odio hacer pecho y es como que lo haces en otra, ¿no? Tu cabeza no está ahí en el ejercicio y a veces, bueno, es mejor buscar una versión que le sea más amigable antes que, bueno, meterte ahí. Sí, yo he de reconocer que en ese sentido, tipo, peco por soberbio en el sentido de que no, te tiene que gustar. Claro. O sea, y te tiene que salir. Todos pecamos, o sea, yo qué sé, no sé, anda a terapia, pero peso muerto tenés que hacer. Bueno, yo tuve un caso particular que hace, no sé, en press banca 80 kilos y no le gusta hacer 10 lagartijas. O sea, dice, bola, todo lo que sea un push-up, lo odio. Me pones a hacer el piso push-up y hago 10 y me muero. Pero después te tira 80 en press banca y... Sí. O sea, claro, ya estoy como predispuesto a ese ejercicio de manera negativa. No lo quiero. Claro. No me lo pongas. Pues sabes que esto que me comentás se me hace pensar en dos cosas. Por un lado, esa dificultad de percibir el músculo, ¿no? O sea, y sobre todo en ejercicios globales y, digamos, complementarios, poliarticulares. Sí. O sea, yo qué sé, yo a veces me pasa con esto de que la sentadilla y la rodilla en valgo, entonces yo le pido, bueno, cuando bajes quiero que sientas la tensión en los glúteos. Y claro, no tiene referencia de nada parecido a un glúteo. Totalmente. ¿Qué estrategia se te ocurre o qué idea podés tirar ahora así para decir, mira, yo de repente puedo hacer esto, como para irlo llevando para que después cuando lo haga diga, puta, mirá, era esto lo que quería que hicieras? Claro. Editame puta, Pedro. Bueno, en ese caso es bastante complicado porque a veces, claro, la persona, no sé, te hace una sentadilla. No, yo no siento las piernas, los cuádriceps o los glúteos, no siento nada. Yo siento como fuerza con el abdomen y subo, ¿no? Te pasa. Bueno, a veces, como para también, porque claro, capaz que una persona viene y nunca sintió lo que es el glúteo medio, ¿no? Bueno, activa el glúteo medio y te miran como, Sí, claro. ¿qué me estás diciendo? Entonces, claro, a veces, bueno, se puede hacer mediante a veces evaluaciones
o algunos trabajos de activación, digamos, antes del ejercicio, donde pones al cuerpo en una situación donde solo puede hacer fuerza ese músculo, ¿no? Bueno, lo pongo en esta posición, bueno, levanta la pierna acá, que si no la levanta es porque el glúteo no se activa. Entonces, bueno, ¿ves lo que sentís ahí? Sí, bueno, ese es el glúteo medio. Claro. Esa sensación es la del glúteo medio. Bien, cuando haces la sentadilla, tenés que buscar sentir esta sensación. Obviamente es difícil esto porque, como hablamos, es mucho el patrón neuronal. O sea, el que tiene que estimular esa zona para que se active es el sistema nervioso. Si yo no tengo un buen manejo de mi sistema nervioso, una buena coordinación, a veces pasa de que es casi imposible que la gente lo sienta. Y si a veces uno se concentra en empujar, por ejemplo, en el peso muerto, una persona agarra la tracobar o la barra y se concentra en empujar, y es un ejercicio muy sistémico, o sea, es muy global. A veces uno levanta mucho peso, quizás 120 kilos, 180 kilos, y no siente los isquios. Y no necesariamente tenés que sentirlo quizás, porque bueno, es un ejercicio que requiere mucha activación global. Obviamente que capaz en ejercicios más analíticos, más fácil, ¿no? Un curl de bíceps, bueno, se puede hacer la palpación muscular para generar una conexión neuronal más centrada. Y también, bueno, ver que no es algo menor, pero qué tan dispersa es la persona, ¿no? Porque a veces hay personas que son dispersas y uno quiere, no, concentrate en esto y la persona hace la sentadilla y está... Sí. ¿No? Sí. Sí, la típica que te está hablando del supermercado, no le está diciendo sí, vos, pero... Bueno, mira, yo el domingo y estoy con la cabeza y haciendo la sentadilla y claro, o sea, mi cabeza no está en la sentadilla. Sí. Que a veces no es algo menor, pero concentrarse en el ejercicio, decir, bueno, estoy haciendo una sentadilla, abro los pies, activo el glúteo, bajo, rodillas hacia afuera, que no se cierre, mantengo, aprieto, respiro. Claro, lleva una concentración. Y si la persona no está ahí, no está en esa concentración, hace el ejercicio, sube, baja, termina y, no se tira. Bueno, y eso me lleva a la otra pregunta que te quería hacer, que es el acondicionamiento psicológico. O sea, comienzo un plan de entrenamiento. Voy al gimnasio, quiero empezar a entrenar con un entrenador personal, o voy a entrenar en un grupo, etc. ¿Qué cosas hay que explicarle a una mujer, a un hombre que comienza a entrenar como para decirle, mira, está todo bien que quieras verte mejor, que quieras que vengas a entrenar, que te quieras sentir bien con tu cuerpo, pero ten en cuenta esto que es importante? O sea, del punto de vista ya de lo que vos decís, lo mental, lo psicológico, esto de estar consciente en el entrenamiento, o bien, bueno, ten en cuenta que cuando venís a entrenar acá, la mente la tenés que expuesta en el entrenamiento. Totalmente. Bueno, yo creo que ahí, obviamente, que depende de cada entrenador, ¿verdad? Pero, bueno, es muy importante también ser sincero con la persona, con las expectativas que tiene, ¿no? A veces una persona busca un entrenador pensando que es como milagroso, ¿no? Una persona que te va a agarrar y te va a dejar de la manera que en tu cabeza te ves. Y a veces, obviamente, bueno, vos que realizás antropometría, yo también, a veces vemos que mismo la persona por su anatomía, por cómo es antropométricamente, bueno, hay ciertas cosas que tiene en su cabeza que, bueno, no van con la realidad de su cuerpo, que no puede conseguir tal forma o tal estructura en su cuerpo, porque, bueno, su cuerpo no se lo permite, por las caderas, sea por... Y bueno, y también hacerle entender a la persona que, bueno, cuando viene al gimnasio, tiene que entender que viene a entrenar. Y esto parece algo muy simple, pero es entender que uno viene al gimnasio, bueno, a estar concentrado, a estar ahí, no a estar disperso todo el tiempo. Porque también el entrenamiento tiene esa parte de concentración que si uno no la toma en cuenta y pierde efectividad el entrenamiento. Muchas veces puede pasar que una persona no logre quizás romper con una marca de peso, digamos, porque simplemente está desconcentrada. O sea, el estar ahí, el estar en el momento, el entender que, bueno, que también todo es un proceso, ¿no? Que no es de un día para el otro, que las cosas llevan su tiempo y que obviamente a veces uno viene con ciertas expectativas y hay que bajar la realidad, porque si yo vengo pensando que, bueno, quiero tener tal cuerpo, tal estructura física, lo que sea, y como dijimos antes, no se me activa el glúteo ni siquiera, bueno, ya, sí, bien, ¿se puede, bien. Primero tenemos que mejorar esto y esto, porque venís en tal estado, o sea, tu estructura física está de tal manera, o sea, estás 16 horas sentada por día, o sea, no vas de un día para el otro a llegar a algo que tenés en la cabeza porque lo viste en la tele, digamos. O sea, obviamente que lleva todo su tiempo y su proceso, y yo creo que es parte del entrenador hacerle entender a la persona que, obviamente, digamos que su primer paso fue venir a entrenar y estuvo muy bien, o sea, es ideal lo que hizo, o sea, es algo bueno, pero obviamente que después
digamos que sus expectativas, bien, no es pincharle el globo, porque capaz que suena como, bueno, no, venís, pero no, todo lo que vos querés es irreal, o tampoco es entrar en eso, pero sí decirle, bueno, mirá, entrenar es esto, necesito que entre ese ejercicio te concentres en esto, para llegar a eso tenemos que hacer esto antes, porque a veces uno quiere lo que le gusta, digamos, una persona quizás quiere levantar 150 kilos de peso muerto, pero bueno, no tiene flexibilidad en los isquios. Entonces, bueno, mirá, sí, vamos a ir para ahí, pero lo primero tenemos que hacer esto. Quizá la persona ya vino pensando en hacer el peso muerto, pero no vino pensando que tiene que trabajar algo antes, que no se le movía la cadera, que no tenía una buena posición de las escápulas. Entonces, hacerle entender que antes de algo puede haber otra cosa. Te voy a llevar un terreno que está todo embarrado, pero quiero que entres ahí porque lo estamos sondeando, pero quiero, como dicen en España, abrir ese melón. Yo percibo sistemáticamente, lo he hablado con Pedro montones de veces, lo he hablado con algunos alumnos, ese estado de hiperfragilidad del alumno. ¿En qué sentido? Mis expectativas son, quiero ser así, pero no quiero hacer esto. Me encantaría verme de esta manera, pero no me gustaría, o sea, no quiero comer aquello, no quiero hacer el plan de alimentación, o no quiero que el entrenamiento me cueste tanto. O sea, a lo que voy es, ¿cómo hacerle entender a la persona que entrenar es doloroso, difícil, tedioso, que no es divertido, que no sos el amigo y que a pesar de que, aunque te pague más, ese ejercicio lo va a continuar haciendo? O sea, ¿cómo no ser un déspota, pero tampoco ser friendly trainer, donde vos sos tipo, bueno, sí, ¿qué querés? Dale, sí, vamos. No, y tampoco pasarte para el lado de fierrazo en la frente. Mirá, te pongo un caso particular y ya te dejo que me respondas porque tengo una alumna que me ha dicho sistemáticamente, o en ocasiones me lo ha dicho, que claro, esto de no, que hay que desarrollar más como la empatía, pero también la comunicación asertiva con el alumno. Entonces vos tenés como que darle todo como entre algodones y la verdad entreoculta para que no sea tan doloroso. O sea, hoy puse una frase en el pizarrón del gimnasio y cuando la escribía dije, para mí es fantástica, que dice, no me acuerdo exactamente, pero dice una cosa así como que todos tenemos planes hasta que te rompen la cara. Y ahí está, una frase de Mike Tyson. Tipo, ¿y no es un poco eso? O sea, vos no estás ahí un poco para, bueno, este es tu plan, pero te tengo que romper la cara. Sí, totalmente. Corte. Se terminó la entrevista acá. También entender algo que capaz que la gente no lo toma en cuenta, pero el que algo sea difícil es que le da valor. O sea, si digamos marcar los 6 abdominales sea fácil, no, nadie hablaría de eso, porque o sea, la gente a veces quiere un cierto estereotipo de cuerpo, lo que sea, o viene con una... O sea, lo quiere porque es difícil, si no, no lo querés. O sea, ¿por qué venís a buscar algo que era difícil? No lo vendrías a buscar. O sea, uno busca algo porque es difícil. Y a veces como que la gente se olvida de eso. O sea, vos venís porque es difícil, si no venís. O sea, si fuera fácil, no vas a... ¿no? Totalmente. Entonces, a veces pasa que sí, que la gente viene como muy fragilizada, ¿no? Bueno, como que quieren todo, pero sin hacer nada, ¿no? O sea, bueno, quiero conseguir tales resultados, pero con el mínimo esfuerzo posible. Bueno, si eso requiriera un mínimo esfuerzo, todo el mundo lo tendría. O sea, ¿por qué alguien vendría a buscar algo que te requiere un mínimo esfuerzo? No tiene sentido. O sea, es la contradicción, que uno viene con eso en la cabeza, pero en realidad, o sea, viene porque es difícil, si no, no viene. O sea, ¿por qué vendrías a buscar algo que es fácil, si es fácil de conseguir? Totalmente. Entonces, claro, a mí me pasa con una alumna particular también, que espero que vea esto. Pero bueno, que hablábamos de esto también, me dice, porque yo había subido un video haciendo pesos muertos, con 180 kilos, me dice, te vas a matar. Bueno, ¿cómo voy a matarle? ¿Te vas a matar? ¿Para qué? Me dice, no sé qué. Yo, bueno, si lo muevo, le digo, porque lo puedo mover, le digo, si no, no lo movería, le digo. O sea, la idea es que me cueste, le digo, yo quiero que me cueste, le digo, si no me cuesta, no lo haría, le digo.
Y bueno, y haciendo el ejercicio, siempre hablando, también es un poco modo joda, ¿no? Hablamos un poco de esto, le digo, a veces está como todo muy fragilizado de que, no, este ejercicio, digo, bueno, digo, es la idea que cueste. Sí, sí, por eso estás acá, porque te cuesta. Si no, no estarías acá. Y bueno, realiza los ejercicios, a veces le cuesta, se queja, todo. Pero claro, cuando la persona a veces en su cabeza piensa que uno, no sé si, a veces como que la persona quiere escuchar el cuento bonito, ¿no? El que uno le diga las cosas para que bueno, sí, en 2 meses estás con los abdominales marcados y la realidad es que no. O sea, todos sabemos que no. Entonces, si querés escucharlo, pon un video que alguien lo diga, que hay mucha gente diciéndolo, lo podés ver y lo escuchás. Ahora, en realidad, cuando vos vas a la práctica y te pones a entrenar y llevas tiempo entrenando, te das cuenta que las cosas cuestan. Y no es divertido, obviamente. Estás ahí abajo con 150 kilos levantando un peso muerto y no te estás riendo. O sea, cuesta. Y la idea es un poco esa, que cueste. O sea, toda la gente que va al gimnasio y se queja, está yendo porque le cuesta. Obvio. O sea, el impulso que tuvo es que le cuesta, si no, no estaría yendo. O sea, el tema que no lo sabe, no es consciente de eso quizás en el momento, pero si estás ahí, estás yendo porque te cuesta. ¿Por qué irías a hacer algo que no te cuesta? Entonces, a mí, yo he escuchado esa frase una vez y dije, uy, digo, por eso toda la gente, quizás, mucha gente quiere, bueno, quiero estar enorme, porque cuesta. Obvio. Si no, no quisieras estar enorme. O sea, porque alguien quiere estar enorme si no cuesta. O sea, ni siquiera la tenés en tu mente, ya estarías así. Sí. O sea, uno va, quiere mejorar, ser más fuerte de esto, porque cuesta. Y a veces como que uno se olvida, y bueno, no, porque quiero hacer este ejercicio, pues este me cuesta, y no, voy a hacer otro. No hay otro ejercicio que sea más fácil. O sea, fácil. Aparte también es esto de que, como creo que hay demasiada comunicación hacia el lado de que te enseño a decirlo más lindo, más fácil, más digerible, para que el otro no se sienta tan agresivo, tan agredido. Pero no hay nadie que te esté diciendo, no, decilo como lo tenés que decir. Que muy probablemente le rompa los huevos y muy probablemente cuando llegue a la casa te odie, pero cuando lo pueda digerir te lo va a agradecer. Bueno, me hiciste acordar a una situación. Llega mi alumno y me dice, ay, tengo que bajar la panza. Le digo, bueno, voy a decir nombre. Le digo, ¿cómo venís con la comida? Le digo, digo, ¿cuántos pasos diarios estás? Me dice, no, vos me tenés que decir que estoy bien. Y le digo, no me jodas, le digo, pero vos qué te tengo que mentir. Bueno, ¿sabés cómo hablar con una mujer? Yo no voy a creer. Exacto. Le digo, no, pero le digo, o sea, le digo, bueno, estás con esta inquietud, vamos a trabajarla. Porque te miento, le digo, te Sí, digo. obvio. O sea, bueno, está, quiero bajar de peso bien. ¿Cómo estás comiendo? ¿Te estás moviendo más? ¿Estás todo el día sentada? ¿No estás todo el día sentada? O sea, enseguida mi reacción fue, bueno, ¿y qué hacemos con eso? O sea, no te voy a decir, bueno, sí, bueno, está, ya vas a mejorar. O sea, te puedo endulzar el oído, pero ¿qué sentido tiene? Entonces, claro, yo entiendo que a veces como que la persona quiere, quizás como una parte, no sé, si decirle afectiva, que uno se ponga como más, bueno, endulzarle el oído, como que uno le diga las cosas más lindas, pero la realidad es la realidad. O sea, yo te puedo decir, sí vas a mejorar algún día, pero, o sea, tenés que venir, tenés que ser constante, y tenés que venir, entrenar, y algún día seguramente... Y parece un bolazo, pero no lo es, porque en realidad, vos, claro, hablando de esto, ¿no? Yo qué sé, podés tener mejor sistema de movilidad. Totalmente. Distribuir el volumen según un sistema ultra efectivo, y si no pasa por ahí, no pasa. O sea, a veces tipo, yo creo que el entrenador o los entrenadores nos olvidamos de eso, que el hecho de que a veces entrenar a una persona que es biopsicosocial, Totalmente. vos querés impactar sobre los isquios. Y en realidad es el acondicionamiento intelectual que necesita antes, que es tipo decirle, oye, mirá que esto es una cagada. Hoy. O sea, yo sé que el ejercicio que te estoy mandando es una cagada y que si pudieses, no te lo mandaría. O sea, y te pido que lo hagas porque es realmente necesario y quiero que sepas que, sé que es una mierda, pero Hoy. que si no fuese necesario no te lo pediría. Totalmente. A mí me pasa que a veces algún ejercicio particular, yo lo odio también y digo, mirá que yo también lo odio, le digo, pero lo hago igual, le digo. Ya, cuanto menos los pensé que lo odias, más rápido lo terminás y más rápido pasa, le digo. Obviamente, le digo, es imposible que todo el entrenamiento te guste. O sea, no podés ir con la idea a un entrenamiento pensando que te va a gustar todo. Si alguien te hace un entrenamiento que te guste todo,
Sí, no, duda, obvio. Duda. Y sí, claro. Tenés cuidado, si hace todo lo que vos... Ay, no, este no me gusta, me cambia por otro, sí, te cambio. Ay, Claro. no. Bueno, tenés Claro, cuidado. claro. O sea, ese entrenamiento no se sabe para dónde va. Obvio. O sea, es imposible que un entrenamiento tenga todo lo que vos querés. Bueno, Fabri, para terminar, me gustaría que me comentaras, para alguien que quiere ser entrenador y capaz que es aficionado al entrenamiento, le gustaría aprender sobre entrenamiento, ¿qué recomendación le darías a alguien que está arrancando y que no sabe muy bien por dónde ir tirando? Bueno, bien. Yo me quedo con una frase que me dijiste hace mucho que me acuerdo. Para ser entrenador hay que ser buena persona. Si te acordás, capaz ni te acordás. Pero pienso que, bueno, primero obviamente ser buena persona con la gente que trabajamos. Pero a modo metódico, digamos, bueno, entender que el entrenamiento, como dijiste, no es divertido. Quizás quizás que no trabajamos de algo que sea atractivo a nivel capaz lúdico. Y entender que cuando viene una persona tenemos una responsabilidad muy grande. Y creo que la responsabilidad es tanto en cómo nos comunicamos con ella y cómo trabajamos con ella. Tanto a nivel de cómo le expresamos o le decimos lo real del entrenamiento, ¿no? Cómo funciona, bueno, todo lo que hablamos antes de cómo llegar a lo que quiere llegar, de si es real o no real también. O sea, tener como esa responsabilidad, no sé si decir psicológica, pero como esa responsabilidad, digamos, no tengo una palabra puntual, pero... Ética. Ética. Una responsabilidad ética de decir, bueno, yo hago esto. Y obviamente después en el trabajo del día a día, yo siempre, bueno, a mí soy una persona que me gusta capacitarme todo el tiempo, tratar de estar lo más al día posible con todo. Tratar de obviamente buscar lo más efectivo para la persona, siempre tratando de individualizarla lo más posible. Y bueno, siendo realista, digamos, con la expectativa de la realidad, la persona y lo que uno le puede brindar. Como para cerrarlo ahí. Fabri. Muchas gracias, Rodri. Gracias a vos. Bueno, espero que les haya gustado y hasta el próximo episodio.